Bienvenidos a Foro Cívico, el espacio de la comunidad. El día de hoy vamos a hablar de política en este foro. En este foro cívico vamos a hablar de política. Y básicamente vamos a hablar de cómo anda el movimiento de los precandidatos a la presidencia de la República. Al actual presidente de la República, Iván Duque, le quedan 169 días de gobierno o de desgobierno, como piensan algunos. Y en la actualidad hay 58 precandidatos. Abundancia de candidatos en el panorama político colombiano. Muchos de estos precandidatos se lanzaron al ruedo porque no les quedaba duda alguna de que después de que el señor Duque llegó a la presidencia, cualquiera puede llegar a la presidencia, esté preparado o no, sea con los mecanismos que sea, no importa hoy en día en la política colombiana el tema del mérito, el tema de la experiencia, el tema de la idoneidad de los candidatos. Vamos a analizar cómo están actuando estos 58. A la semana pasada habían 59, pero ya declinó su precandidatura uno de los verdes, que es exactamente Antonio Sanguino, quien ya no irá en estas justas electorales o de precandidaturas. De estos 58 precandidatos que están vigentes, uno de ellos también fue el señor Macías, el bachiller Macías, quien sin duda alguna dijo, si Duque fue presidente, pues yo también puedo ser presidente. Pero ya afortunadamente declinó también su precandidatura. Existen 5 posibles coaliciones. Vamos a analizar cómo se encuentra esta situación. La primera coalición, que son las personas o las fuerzas de izquierda y de centro izquierda, que se llama el Pacto Histórico. Coalición que sin duda alguna es liderada por amplia mayoría por Gustavo Petro, y al mismo Pacto Histórico han llegado nuevas fuerzas. Recientemente se vinculó al Pacto Histórico una gran parte del Partido Liberal, representada por el senador Velasco, quien ingresa al Pacto Histórico y le da una gran fuerza a esta coalición, ya que hay muchos liberales inconformes con el manejo que César Gaviria hace de este partido clientelista, de este partido acomodado siempre a las mayorías. La otra coalición que se plantea es la coalición de ultraderecha o de derecha, conformada por el Centro Democrático y por el Partido Conservador. El Partido Conservador actualmente está en graves problemas, dado que su presidente, Omar Yepes, eligió, sin contar con la directiva del Partido Conservador, sin contar con todos los hermanos Godos, eligió como candidato o precandidato mejor de este partido a David Barguil. Él opera y se presenta actualmente como el candidato del Partido Conservador. Sin embargo, todos saben que el Partido Conservador no tiene vocación ni tiene posibilidades de llevar un candidato propio a la presidencia de la República. Por lo tanto, pasados los procesos, ese candidato o precandidato conservador se unirá irremediablemente, como hace siempre el Partido Conservador, al ganador. Es decir, que el Partido Conservador se unirá a la coalición de derecha conformada por el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal Oficial, Partido Conservador y el Partido de la U. La otra coalición que se está planteando es más compleja su situación aún, que es la llamada Coalición de la Esperanza, que no se sabe cuál es la esperanza que le plantea al pueblo colombiano de cambio, ya que su principal candidato, la principal
postulación que hay allí en esa coalición de la esperanza es la de Sergio Fajardo, quien curiosamente aparece en todas las encuestas, aun cuando lleva más o menos un año sin proponer absolutamente nada, sin opinar y sin manifestar ninguna idea de cambio para el país. Sin embargo, siempre aparece de segundo o de tercero en las encuestas. Allí se encuentra también una parte del Partido Liberal representada por el ex senador Cristo de Santander. Está también los verdes que parece que el que se posiciona dentro de los verdes y que tienen que hacer una consulta interna entre Camilo Romero y Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá. De todas maneras, los verdes harán una consulta que seguramente la ganará el señor Carlos Amaya y luego otra consulta para ver cuál es el candidato de la coalición de la esperanza. Recientemente se están inventando otra coalición, otra posible coalición, que bajo la invitación del exministro de Hacienda Echeverry se presentaron varios candidatos como los candidatos de la experiencia. Entre ellos está el señor Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, el señor Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, está Barguil, que también se presentó como un posible miembro de esta coalición llamada de la experiencia, e invitaron por primera vez a un debate público, o sea, le dieron cámara, le dieron televisión a el candidato de Santander, el exalcalde de Santander, Rodolfo Hernández. Se presentó una gran discusión, una gran pelea en el primer debate de esta llamada coalición de la experiencia, y todos a uno, como en Fuente Ovejuna, atacaron a Rodolfo Hernández, quien señaló que se veía sorprendido de por qué todos estos precandidatos proponen situaciones de cambio y soluciones que nunca ejecutaron cuando estuvieron en el gobierno. Ante estas afirmaciones de Rodolfo Hernández, todos a una, los otros 4 precandidatos se lanzaron y atacaron de manera virulenta a Rodolfo Hernández, quien le tocó, como dicen, capear esta situación, estos ataques de los 4 precandidatos, para finalmente afirmar que él no hará coalición con nadie, ni con la centroizquierda, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con la ultraderecha, ni con los de la esperanza. Dijo Rodolfo Hernández que su coalición la hará con el pueblo colombiano y que irá hasta el final. Los liberales, el Partido Liberal la tiene grave acá en esta situación. Por una parte, afrontará el desgaste de haber apoyado a Iván Duque en la coalición de gobierno durante 4 años de muy mala administración. Por otra parte, la ausencia de los galanistas, quienes ahora, con el reconocimiento de personería jurídica, ya no harán parte del Partido Liberal, y muchas fuerzas irán a este nuevo partido, el nuevo liberalismo. Y también con el retiro de Velasco, quien hace parte del ala socialdemócrata del Partido Liberal. Entonces, la pregunta es, ¿qué le queda a César Gaviria del Partido Liberal? Si se retira Cristo, se retiran los Galán y se retira Velasco. Queda un partido totalmente desvalido, desbarajustado, desbaratado en manos de César Gaviria, quien siempre ha manejado el Partido Liberal única y exclusivamente con un interés burocrático y politiquero. Por el lado del Centro Democrático se encuentran realizando los foros regionales, y para el día 22 de noviembre el Centro Democrático determinará quién, mediante el sistema de encuestas, quién es el candidato de este partido que es el que viene gobernando hace 20 años. Lo curioso de estos candidatos o precandidatos del Centro Democrático es que el único de los precandidatos que tiene experiencia en el manejo de la rama ejecutiva
es Josué Alirio Barrera, quien fue gobernador del Casanare y puede demostrar, cosa que los otros 4 candidatos no pueden hacer, puede demostrar que es capaz de administrar, de programar y de planear el uso de los recursos y el manejo de las políticas públicas en un territorio determinado. A pesar de su bajísima formación, porque resulta insólito que un candidato a la presidencia de la República no sea siquiera bachiller. Sin embargo, es el único de los 5 precandidatos del Centro Democrático que puede demostrar que ha manejado recursos públicos y que lo ha hecho bien. Los otros 4 son congresistas, uno de ellos fue ministro y tienen experiencia en hablar, en criticar y en proponer teorías, pero no pueden mostrar en su hoja de vida un buen manejo de la rama ejecutiva, ya sea como alcaldes, como gobernadores o directores de alguna entidad administrativa. La situación de la política en Colombia es esa, compleja, difícil de entender, y hay muchísimos candidatos que a la hora de la primera vuelta se verán reducidos a 3 o 4 candidatos. Lo que es verdaderamente importante no es tanto la elección del presidente de la República, es más importante la elección que se hará en marzo del Congreso de la República. Por eso, la invitación a los colombianos es primero a votar masivamente en marzo en las elecciones de Congreso, para cambiar el Congreso de la República, para renovarlo. Un Congreso nuevo, un Congreso verdaderamente admirable, que sea capaz de llevar a cabo las reformas que este país necesita, como autorreformarse, el mismo Congreso, reformar la elección de las cabezas de los organismos de control y la Fiscalía, garantizar educación universal para los colombianos, garantizar salud para los colombianos y, ¿por qué no?, determinar que se haga en corto tiempo la regionalización del país, del territorio colombiano. De manera, pues, que el nuevo Congreso, si no cambia, no cambiará el país. No cambiará el país porque el Congreso nunca hará las reformas que Colombia necesita, salvo que elijamos un nuevo Congreso. Así está la política en Colombia. Las personas pensando en el presidente, en elegir un nuevo presidente, pero están pensando en reelegir a los mismos congresistas que critican durante 20 años y que han sido reelegidos en 5 ocasiones. Colombianos, la invitación es a no reelegir ese Congreso, a cambiarlo todo, a elegir personas nuevas y personas preparadas. No se puede seguir llevando al Congreso de la República personas ignorantes, basadas únicamente en el poder económico de quienes los respaldan o los colocan allí. Se requiere profesionalizar el Congreso, que al Congreso de la República vayan personas preparadas, por lo menos que tengan un título profesional de una universidad colombiana, así los requisitos constitucionales y legales no lo exijan. Algo para que piensen, colombianos. Hoy es más difícil ser celador de un edificio que senador de la República, porque los requisitos para ser celador son superiores a los requisitos para ser senador de la República. Y eso está mal en algo que se llama democracia. La invitación es a opinar, pensar, analizar y participar, amigos del Foro Cívico.